no son diferenciables. Entonces, solamente son diferenciables cuando el proceso se ha presentado en ciertas edades, cuando el proceso ya prácticamente ha lesionado gran parte del segmento donde se ha originado este tumor o los tumores. Y lamentablemente son pacientes que incluso ya tienen metástasis. Entonces, esta parte de tumores óseos es un capítulo demasiado, ¿cómo le puedo decir? Demasiado árido para todos, no solamente para ustedes, sino también para los especialistas, ¿no? Como vamos a ver, pues los tumores pueden originarse, generalmente se originan en los huesos y en las partes blandas. Pero en los huesos son los primarios, los secundarios y los metastásicos. Entonces, miren ustedes que los tumores óseos son, pues, es un desarrollo completamente anormal de células a nivel del tejido óseo. No se saben las causas, por eso es que se ponen, pues, posibles causas, ¿no? Anomalías congénitas, radiaciones, lesiones. Y lamentablemente estos tumores, sobre todo en los niños, se presentan después de traumatismos. Pues ven ustedes esta imagen, que es un tumor óseo, pero es un tumor óseo que está prácticamente cubierto, está enquistado. Y los otros tumores óseos que son completamente destructivos, que comienzan a invadir las partes blandas. Y generalmente pueden determinarse o pueden diagnosticarse por el mismo paciente. El mismo paciente va a ver que tiene una tumoración y que es un poco dolorosa en el hueso y acude donde nosotros y nosotros ya le hacemos el diagnóstico mediante un estudio radiográfico. Entonces vean ustedes la cantidad de tumores óseos, ¿sabes? Que son tumores óseos benignos por una parte y los malignos. Entonces, los formadores de hueso, pues son los osteoma osteoide o el osteoma simplemente, son los que van a formar huesos, ¿no? Entre lo que son o los tumores óseos benignos. Miren ustedes, todo tumor óseo benigno termina en OMA, ¿no? Pero generalmente los tumores malignos terminan en sarcoma, ¿no? Condrosarcoma, osteosarcoma. Entonces, tenemos, por ejemplo, tumores óseos benignos que son formadores de hueso, que son los osteomas osteoides o los osteómanos, y los malignos, que son todos los osteoma, pero osteosarcomas, ¿no? Que son los que van a formar hueso. Los formadores de cartílago igual, miren ustedes, son el condroblastoma y el condroma. Y los condrosarcomas, que son los malignos. Los vasculares son los hemangiomas. Y ven ustedes acá, siempre terminan en sarcoma los angiosarcomas. De estirpe no filiada, o sea que no se sabe pues si se forman en el hueso, se forman en el cartílago, son los tumores de células gigantes, que son tumores malignos. Y formadores de tejido fibroso, que son los fibrosarcomas, el tumor de Ewing. Los mielógenos, los mielomas, y las lesiones pseudotumorales, el fibroma no osificante, el quiste óseo, el tumor pardo de hiperparatiroidismo. Entonces yo les sugeriría que le tomen una fotografía en este momento con sus celulares a esta diapositiva, porque esta es una de las diapositivas que más comúnmente dan origen a preguntas en los exámenes. Entonces me supongo que ahora estarán tomando las imágenes, o si están pues una captura de pantalla para que ustedes puedan tener ya este cuadro que es importante. Ahora miren ustedes la orientación diagnóstica, ¿no? Viene desde la edad, pues, en los niños. Hay tumores que se presentan en los niños, hay tumores que se presentan en los ancianos, hay tumores que se presentan en la gente joven. Y generalmente la clínica, en algunos no presenta ni siquiera dolor.
ni siquiera presenta dolor. Entonces, lo que se presenta simplemente es una fractura patológica, y al momento en que se saca una radiografía se ve que se fracturó el hueso en una parte donde ya el tumor ha destruido la cortical o las corticales o ha destruido también las zonas metafisiarias. Entonces allí es donde se ha debilitado estos fragmentos óseos, estos segmentos óseos, y se ha producido pues la fractura. Ahora pueden ser metafisiarios, como también pueden ser diafisiarios, o pueden ser articulares, como los condroblastomas. En la imagenología, pues generalmente con una radiografía simple ya se puede sacar un diagnóstico. Sin embargo, con las tomografías vemos pues la cantidad de invasión que estos tumores tienen a nivel del tejido óseo, y si también tiene pues invasión en partes blandas. Este cintilograma óseo, ¿no?, que es uno de los elementos de mejor diagnóstico, porque va a captar la concentración de tectenios en las zonas donde hay mayor temperatura. Entonces, este también es un buen método de diagnóstico. Y este sería el primer método de diagnóstico si el paciente viene sin que él haya diagnosticado el tumor por el aumento de volumen, o por el dolor, o por la fractura patológica. Simplemente por una molestia a nivel óseo, pues se le puede hacer un cintilograma para ver si efectivamente hay una captación, y después de esa captación hacer una evaluación ya de tipo histológica. La resonancia magnética, igual, pues, para ver si los tejidos blandos han sido tomados, y las arteriografías para ver si estos tumores han generado gran cantidad de tejido vascular. Y lógicamente la patología pues será para determinar mediante una biopsia qué tipo de tumores, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad, como decía, y sexo, generalmente estos tumores pueden presentarse a cualquier edad, pero principalmente hay tumores que se presentan en la edad de los niños, de la edad media, o sea, de los jóvenes, o también en los ancianos. Puede ser un solo tumor que localice en un sitio, pero hay tumores óseos que pues, son múltiples, que se van a localizar en diferentes segmentos óseos. La localización en el esqueleto, en qué hueso se presenta o en qué segmento del hueso. La localización en un hueso particularmente es en qué parte de hueso se está localizando el tumor. Si en la epífisis, en la metáfisis, la diáfisis central o excéntrico. Y la morfología es importante, porque esta morfología nos da la característica de lo que son los tumores óseos benignos y los malignos. Generalmente los benignos tienen un borde muy definido. En cambio, los malignos tienen una destrucción ósea, un borde completamente indefinido. Los malignos pues ya producen reacción perióstica, o sea que el periósteo también ya se ha destruido y da formación al nuevo tejido maligno. Y lógicamente pues hay tumores también de partes blandas, como vamos a ver, y también la matriz ósea, ¿no? Entonces, vean ustedes lo complejo que es hacer una definición y un diagnóstico sobre tumores óseos. En la edad máxima, ven ustedes en los recién nacidos, en la infancia y adolescencia, en la infancia, adolescencia y adulto joven, en adulto joven y en edad avanzada, ¿no? El dolor. Miren ustedes acá las características del dolor, pues en el benigno la sensación de pesadez, de tensión que se presenta en la zona donde está el tumor. Remite durante la noche, es más agudo si hay compresión de nervios, ¿no? En caso de los tumores benignos. En cambio, los malignos aumentan al progresar la enfermedad. En estos no aumentan al progresar la enfermedad. Remiten durante la noche, y también a los analgésicos, los benignos. En cambio, los malignos no, porque han invadido generalmente ya partes blandas, y al invadir partes blandas han invadido también ya terminaciones nerviosas que están originando que se produzca un mayor dolor. Ahora, generalmente las manifestaciones clínicas guardan relación con el volumen del tumor y el grado de osteolisis, ¿no? O sea,
Es decir, mientras más grande sea el tumor, pues más manifestaciones clínicas de malignidad tendrán. Y lógicamente, y el grado de destrucción ósea, que es la osteólisis, es pues lógicamente parte de la característica del tumor maligno. Entonces, tómenle también una fotografía a esta, o una captura de pantalla a estas imágenes para que puedan ustedes tener algo en qué van a basarse para estudiar la parte de tumores. Entonces, como hemos dicho, pues la tumefacción depende de su localización y el tamaño del tumor. Guarda relación con la afección del periósteo y puede ser el primer síntoma, ¿no? Miren ustedes, esto es importante, guarda relación con la afección del periósteo. Todo tumor maligno destruye el periósteo, invade el periósteo, ¿no? Y también, pues, generalmente se localiza en las zonas metafisiarias. Van a ver ustedes después algunas imágenes donde vamos a explicar cómo los tumores malignos son más metafisiarios que deficiarios, ¿no? Y puede ser el primer síntoma. ¿Cuál puede ser el primer síntoma? Puede ser, pues, el dolor. O incluso, ¿no? Puede ser generalmente el primer síntoma, dolor en los tumores malignos, y esta tensión, aumento del volumen, pesadez pueden ser benignos, ¿no? Entonces vean este círculo. El dolor pues da impotencia funcional, aumento de volumen. El aumento de volumen también va a dar dolor. Pero estas características están determinadas ¿en quién? En los tumores malignos. Porque a veces en los tumores benignos no hay dolor, pero sí hay aumento de volumen. Y tampoco hay impotencia funcional, entonces serían las fechas al revés. Entonces, estas manifestaciones de dolor, impotencia, funcionamiento, volumen, están relacionados a los tumores malignos. Vean ustedes acá, en los planos transversales, en esta imagen vemos tumores de la porción central, tumores excéntricos, tumores de la cortical y de la yuxtacortical. Ese es el plano en el cual se pueden presentar los tumores en las zonas, sobre todo diafisiarias, ¿no? Pero pueden ser también las zonas metafisiarias. Entonces, por ejemplo, los tumores de células gigantes, el condroblastoma y el condrosarcoma, se presentan generalmente en las zonas metaepifisiarias, ¿no? En la metáfisis, pues, se van a presentar osteosarcoma paraostal, condrosarcoma, fibrosarcoma, fibrohistiocytoma maligno, quiste óseo simple y aneurismático, ¿no? Y en las zonas diafisiarias se van a presentar el tumor de Ewing, van a presentarse las metástasis óseas de los tumores malignos, el mieloma múltiple, el linfoma, la displasia osteofibrosa, el adenoma y los histiocytosis. Esto es importante, porque si ustedes encuentran un tumor en la zona metafisiaria, pues tendrán que pensar en que es un tumor a células gigantes, un condroblastoma o un condrosarcoma. No, si ustedes ven tumores que se presentan a nivel de la zona metafisiaria, entonces van a pensar en cualquiera de esos tumores. Y si yo les preguntara, los tumores malignos generalmente metastizan ¿dónde? Entonces serán pues en las zonas metafisiarias, ¿no? Entonces, o también en las zonas diafisiarias. Es importante que tómenle también una captura de pantalla a esto para que puedan ustedes tener, sobre todo en los planos donde se presentan los tumores, ¿no? Que son el central, el excéntrico, el cortical y el yuxtacortical. Generalmente los malignos se presentan en las zonas centrales. En la radiología, pues, cada tumor tiene su característica. Pero nosotros tenemos que ver todos estos elementos o estas características que debemos de determinar en la radiografía. ¿Qué patrón es? No sé si es un central, periférico, paraostal, en fin, ¿no? ¿Con qué tipo de bordes tiene? Si son bordes lisos o son bordes dentellados o son bordes que han pasado ya la zona del periósteo o la cortical.
está en relación a la afectación de la cortical. Las reacciones periósticas, van a ver ustedes cómo hay tumores que producen reacción del periósteo, y son tumores malignos. Si hay pues alteraciones blandas, se encontrarán en las partes blandas, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Aumento de volumen de las partes blandas, y vamos a ver si en los tumores malignos, cómo ya hay crecimiento de tumor maligno en las partes blandas, o sea, características óseas en las partes blandas. ¿Y cómo está dada la matriz tumoral? Si es una matriz redonda, o es una matriz quística, o es una matriz de bordes que deforman el interior de la matriz. Entonces, todo esto nos va a llevar a qué, a ver qué tipo de agresividad tiene ese tumor, si es un tumor agresivo o no. Vean ustedes los patrones, el lítico, el geográfico, el apolillado, ¿no? Como si hubiera entrado una polilla, pues, el permeativo, el productivo y el mixto. Entonces, la distribución ósea tiene estas características. Y esas características son las que nosotros debemos de tener en cuenta para poder determinar el patrón lítico y del tumor, y el patrón productivo y el patrón mixto. Vean ustedes acá en este esquema, como de acuerdo a la localización, vamos a tener, pues miren ustedes, bordes nítidos de la zona de transición, con una matriz cartilaginosa y con calcificaciones, por ejemplo, osteoblástica, y en hueso tumoral, y vean la reacción perióstica, ¿no? Acá vean ustedes cómo hay destrucción ósea geográfica, o sea que es en una sola zona, con una ligera reacción perióstica, generalmente son los quistes. Ven ustedes cómo acá el tumor óseo destruido ya la cortical y está invadiendo las partes blandas. En las partes blandas se van a ver estas imágenes así de crecimiento óseo digamos, paratumoral. Después las características pues moteadas, o las características infiltrantes, o pueden también tener multiplicidad de imágenes, ¿no? Moteadas, de destrucción geográfica, o pueden haber también con características de bordes nítidos y de zonas de transición. Entonces, ese es el problema de los tumores óseos. ¿Cuál es la forma de diagnosticar entonces un tumor óseo? Viendo primero la edad, segundo, viendo las manifestaciones clínicas, tercero, viendo su localización y las características radiológicas. Esa es la primera etapa del diagnóstico. Pero el diagnóstico final lo vamos a hacer mediante una biopsia, ¿no? Una biopsia que nos va a permitir determinar histológicamente qué tumor es. Ahora, como hemos visto anteriormente, hemos visto la parte del patrón, o sea, las características que tiene el tumor en su forma de presentación. Ahora vamos a ver lo que es los bordes. Miren ustedes, acá hay bordes netos, ¿no? Hay tumores que tienen bordes netos, como son los quísticos, ¿no? Entonces pueden ser desde bordes netos quísticos, bordes netos con invasión y destrucción alrededor del núcleo del tumor, y gran destrucción, ¿no? Ven ustedes, gran destrucción del núcleo del tumor. Entonces, a medida que este proceso va, miren ustedes, desde un borde neto hasta un borde donde se encuentra destrucción del tejido óseo, y vean ustedes, estas ya son partes blandas, ¿no? Son partes blandas que se encuentran alrededor del tumor, y vean ustedes cómo el tumor ya ha invadido las partes blandas y hay crecimiento óseo en el interior de las partes blandas que se encuentran alrededor del tumor. Entonces, esta es pues la forma en que nace un tumor, y esta es la forma en que puede avanzar el tumor, ¿no? De repente nació así, y después vamos a encontrar un tumor que ya ha comenzado a destruir el tejido. Luego tenemos lo que habíamos visto antes, ¿no? Reacción perióstica. Nace y miren ustedes cómo va. En este caso, miren ustedes la imagen de sol radiante o de
como que se manifiesta como si fuera una imagen de sol naciente, ¿no? Vean ustedes. Y esto se presenta, vean acá en esta imagen, en este dibujo se ve cómo el periósteo ha crecido y vean ustedes cómo el tumor está yendo hacia, ¿no? Entonces a esto le llaman el triángulo de Codman, ¿no? El triángulo de Codman. Y vean ustedes acá, pues hay otra imagen también, ¿no? Vean acá cómo está formándose en forma de un cepillo, ¿no? De un cepillo. Entonces, esas son las características que están en relación al periósteo. Y bueno, entonces vean ustedes las características de la forma ininterrumpida del periósteo. Vean ustedes cómo van creciendo el periósteo, ¿no? El tumor puede ir desplazando el periósteo de una forma ondulada, de una forma longitudinal, o de una forma en cual hay una protrusión sólida del tumor. En cambio, en relación al periósteo, pues es interrumpida, ven ustedes la perpendicular en sol naciente, son como los rayos de sol a nivel del periósteo. Y son rayos que van divergiendo cada vez. Entonces acá más bien es perpendicular a terciopelada, es como esa tela de terciopelo que tiene la pelucita en forma perpendicular. O puede haber pues también una lámina que tiene la forma de capas de cebolla. Si nosotros agrandamos la imagen, vamos a ver pues de que vean ustedes como acá son las imágenes en capa de cebolla, ¿no? Y esto es lo que se llama pues el triángulo de Codman. Vean ustedes este triángulo. Este es un triángulo de Codman que es propio de los osteosarcomas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver después. Entonces acá tenemos la sólida, la laminada, la que tiene la forma de cebolla. Acá tenemos la forma del triángulo de Codman, ¿no? Que no es más que una reacción perióstica. Ustedes en sol naciente y en cepillo, ¿no? Entonces son las características que se presentan en el periósteo, ¿no? La reacción perióstica que producen los tumores óseos. La masa de partes blandas. Vean ustedes, por ejemplo, este es un tumor pequeño, pero vean cómo ha crecido las partes blandas. Una gran invasión, ¿no?, de las partes blandas. Acá también tenemos un tumor pequeño a nivel de la columna, pero vean ustedes cómo ha desarrollado las partes blandas. Entonces, cómo nace y cómo avanza, ¿no?, el proceso tumoral. Pues la matriz tumoral, vean ustedes una matriz fibrosa, de vidrio deslustrado, bueno, la matriz osteoide, que se forma pues pequeñas laminillas óseas dentro de la misma matriz, ¿no?, que tiene la forma de unas motas de algodón, ¿no?, es algodonado, y son calcificaciones, y matriz condroide, que miran ustedes que hay una calcificación en anillo, y después hay calcificaciones en arco. Ven ustedes cómo se van formando calcificaciones homogéneas, con calcificaciones que tienen superficies deformadas en forma de anillo o de arco, ¿no? Entonces estas son las matrices condroides. Radiológicamente, pues está dividido en las lesiones benignas y las lesiones malignas. Si ustedes ven una radiografía y ven un tumor donde el borde es esclerótico, ¿no? En la parte externa hay ausencia tumoral. Puede haber una reacción perióstica, pero sin compromiso de la cortical. Y destrucción ósea, pues, a nivel de la región central o de la matriz ósea del tumor. Entonces ustedes con esto pueden pensar que es un tumor benigno. Pero si radiológicamente ustedes encuentran esto, que es un tumor invasivo, donde hay destrucción
de gran parte de las porciones más profundas y vean ustedes que no tiene un quiste, una cubierta quística determinada, sino es completamente deformada, segmentada. Entonces, y además hay crecimiento óseo de diferentes características con proliferación, ¿no? O infiltración, entonces pues van a pensar que este es un tumor maligno. Además de eso, pues ya vemos de que hay alteraciones a nivel del periósteo, que puede ser en imagen radiada, o puede ser reacciones como el triángulo de Codman, o sea que hay reacciones periósticas. Acá también una reacción perióstica, pero es una reacción perióstica continua. En cambio, acá vemos reacciones periósticas interrumpidas, ¿no? Por el tumor que está invadiendo las partes blandas. En la resonancia magnética ven ustedes cómo el tumor ha destruido acá la cortical, ¿no? Y también está invadiendo las partes blandas. Entonces, la resonancia magnética que nos permite evaluar la extensión focal y el estadiaje local, ¿no? Y pues, nos permite evaluar cómo está en la parte de su evolución y su crecimiento. Si es un tumor que se encuentra dentro de su zona nuclear o se está exponiendo y está invadiendo otras zonas. Entonces, con la resonancia magnética nosotros podemos establecer pues, el nivel quirúrgico que vamos a hacer. O sea, en qué nivel debemos hacer las osteotomías o en qué nivel debemos realizar nosotros el tratamiento quirúrgico. Entonces, todo proceso que se presenta pues con destrucción perióstica ya nos hace pensar en un tumor maligno. Ven ustedes acá el periósteo, ¿no? Finamente determinado, y acá vemos el periósteo ya alterado, destruido. Entonces, cuando ya nosotros tenemos este tipo de manifestación perióstica, destrucción perióstica, ya nos indica que este tumor es invasivo y es maligno. La tomografía axial computarizada, vean ustedes también, ¿no? Nos puede permitir para ver las metástasis, ver cómo están las corticales. Vean ustedes, por ejemplo, acá hay un tumor óseo que no está destruyendo la cortical. Acá hay un tumor óseo que está destruyendo la cortical, ¿no? Si la cortical es lisa o si la cortical es pues trabeculada, ¿no? Eso nos permite determinar las manifestaciones del tipo de tumor, si es un tumor benigno o es un tumor maligno. Y también pues nos determina lógicamente la localización y la diseminación o la extensión en donde se encuentra este tumor, y también nos sirve sobre todo para hacer diagnósticos de las características del tumor y diagnósticos de la posibilidad quirúrgica del tumor. Vean la cintilografía, que se hace un mapeo pues, general, ¿no? Entonces vean ustedes cómo nosotros tenemos un paciente que hacemos pues le inyectamos sustancias como es el tectenio, ¿no? Entonces van a ver ustedes cómo en las zonas donde hay tumores hay captación, hay mayor captación. Vean ustedes las captaciones que hay a nivel de la columna, ¿no? Acá vemos a nivel de la pelvis y de la columna, ¿no? Y vean ustedes acá también a nivel de los hombros y de la pelvis. Vean ustedes con tectenio, ve cómo nosotros vemos las captaciones, ¿no? Tectenio como glucarato también se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, estos ya son diagnósticos que no los vamos a poder nosotros saber, pero que ustedes sí tienen que saber que, como hemos dicho, que en todo proceso donde aumenta la temperatura y la vascularización, hay mayor captación de estos factores radioactivos, ¿no? Ahora, la biopsia, miren ustedes, la biopsia puede ser a través simplemente de una punción
Cutánea puede ser con un trocar, que también se puede sacar como un cilindro, o se puede ser abierta y hacer un curetaje de esta zona de tumor, pero generalmente esto se debe hacer en el momento en que se está realizando la intervención quirúrgica, ¿no? Porque nunca debe de hacerse una biopsia simplemente en la cama del paciente, ¿no? Porque primero que el paciente requiere anestesia general y segundo porque si nosotros no hacemos con las medidas de bioseguridad, ¿no? Este tipo de biopsias, pues podemos injertar dentro del tumor un proceso infeccioso y ese proceso infeccioso nos va a complicar todo el cuadro patológico del tumor. Entonces, en el laboratorio, ¿qué cosa vamos a ver? Pues mire usted, la fosfatasa alcalina está elevada, porque hay un gran metabolismo, ¿no? del tejido óseo, el calcio y el fosfato también está elevado. Entonces, los niveles son altos de fosfatasa alcalina, calcio y fosfatos en los exámenes de laboratorio. Y la orientación terapéutica está pues de acuerdo a la evolución y a la localización donde están los tumores y las características, ¿no? Que nosotros la podemos determinar radiológicamente. Entonces, ¿cuál va a ser pues el tratamiento que se va a realizar? Una resección intralesional, marginal, ampliada, radical, que es hasta una amputación. Entonces, o hacer una reconstrucción. Eso será de acuerdo a las características y al tipo de tumor. Y luego, pues, la orientación terapéutica estará relacionada al tipo de tumor para ver qué tipo de quimioterapia o radioterapia utilizamos en el tumor, ¿no? Entonces, esas son las principales acciones que debemos tener. Hacemos, por ejemplo, la limitación de la zona donde vamos a sacar el tumor. Vemos las características externas del tumor y acá vemos, por ejemplo, cómo con quimioterapia y radioterapia un tumor que estaba produciendo una destrucción de la cortical, vemos ustedes cómo se está recuperando la cortical, pues y está mejorando el proceso, ¿no? Pero cuando son tumores malignos, ya es un poco difícil de hacer ese tipo de tratamientos. Yo creo que esta parte de tumores, bueno, vamos a ver los tumores benignos y malignos. Creo que en todas las diapositivas que nosotros hemos pasado ya hasta el momento son diapositivas que nos interesan en lo que corresponde a lo que ustedes deben saber sobre tumores. Sin embargo, existen muchísimas más diapositivas que podemos pasarlas, pero que realmente no les va a servir de mucho porque ya son, digamos, diapositivas que permiten que el médico, o sobre todo el residente, sepa cada una de las características de los tumores. Entonces, si ustedes han tomado con cuidado las diapositivas anteriores, es suficiente para ustedes. Vamos a ver algo de esto. Vamos a ver si es amplísimo, ¿no? Son tumores sociobenignos. Ven ustedes, ¿no? Los tumores sociobenignos, pues, a nivel del tejido óseo, del tejido cartilaginoso, el tejido conectivo, el tejido vascular, ¿no? Vemos, por ejemplo, el tejido óseo, los osteomas osteoides, los osteoblastomas. El tejido cartilaginoso, el osteocondroma o el condroma, el condroblastoma. El tejido conectivo, pues el fibroma, el lipoma, los vasculares, los hemangiomas o linfangiomas, ¿no? Células pseudotumorales también hay. El quiste solitario, el quiste aneurismático, el granuloma eosinofílico, ¿no? Entonces, disculpen, vean ustedes con las características de un tumor benigno, crecimiento óseo, sin destrucción del periósteo, con características homogéneas del periósteo, pueden tener un pequeño quiste. Ven ustedes acá pues la diferencia, ¿no? Acá vean ustedes cómo está destruyéndose el periósteo y porque esta es la característica de un tumor maligno. Entonces, estas imágenes son importantes porque ustedes pueden determinar que este ha sido un tumor pues
que está destruyendo el periósteo, entonces ya es un tumor maligno, ¿no? Porque está invadiendo, miren, las partes blandas. En cambio este no, pues está manteniendo el periósteo, no está destruyendo el periósteo. Por eso que será pues un tumor benigno. El osteoma, bueno, son como quistes prácticamente los osteomas. Vean ustedes cómo pueden crecer en diferentes partes, ¿no? Pues generalmente se encuentra en la cavidad oral. Generalmente afectan a los huesos de la carie del cráneo, es de evolución lenta e indolora, homogéneo, con bordes bien definidos y el tratamiento pues es la resección quirúrgica, se elimina el tumor y ya no hay ningún problema. Vean ustedes las características de los osteomas acá. Es un tumor que se reseca, todo el osteoma se lo reseca y se soluciona el problema. Si es a nivel de los huesos corticales también, se reseca el tumor y se elimina el problema. Son tumores que no tienen, digamos, mayormente complicaciones, ¿no? Los osteomas. Bueno, el osteoma osteoide generalmente es un tumor que puede ser tratado fácilmente con analgésicos primarios, ¿no? Pues que generalmente son pequeñitos, ¿no? Los solitarios son pequeños. Vean ustedes acá un osteoma osteoide pequeño. Vamos a ver, miren ustedes, son pequeños los tumores, los osteomas osteoides, ¿no? Se los nota muy pequeños. Vean ustedes acá, este es el tumor del osteoma osteoide. Acá tenemos otro osteoma osteoide, acá miren ustedes también. En las vértebras también, ¿no? En las láminas o en las apófisis transversas. Y generalmente, ¿dónde atacan? Vean ustedes, por cualquier hueso, ¿no? Pueden atacar. Las zonas diaficiarias generalmente son las zonas, ¿no? Son más frecuentes y también a nivel de la columna. ¿No? Generalmente dan pues alteraciones de tipo morfológica con cierto dolor, cierta molestia, pero que no tiene mayormente, digamos, ningún tipo de manifestación clínica, ¿no? Entonces, vean ustedes, se puede también hacer una exéresis en bloque. Se debe sacar completamente todo el tumor, hasta dejar solamente tejido óseo viable. Y así como tenemos, miren ustedes, el osteoblastoma, ¿no? En fin, todos vamos a verlos así muy, ¿qué les digo? Del osteocondroma, generalmente ataca las articulaciones, vean ustedes sus características, ¿no? Que son para los tales, ¿no? Y el condroma, que también miren ustedes estos condromas, van a ver ustedes esto en alguna oportunidad, van a ver, y van a poder diagnosticar, ven ustedes los osteocondromas, ¿no? Y la matriz condroide calcificada, salvo pues en las falanges, ¿no? Acá vean ustedes la matriz como se ha calcificado, acá hay calcificación de la matriz. Entonces esto lo estamos viendo sí muy, ¿cómo les puedo decir? Muy a la ligera, porque no es importante que ustedes sepan, sino tengan un concepto general. Los condromas múltiples, miren, esto se debe presentar con frecuencia. Ustedes van a ver esto en nuestro medio. He encontrado yo muchos, los condromas múltiples, ¿no? Miren ustedes esos huesos de la mano completamente destruidos por el condroma. Este Mafuxi es el que nunca he visto yo, pero estos son condromas vascularizados, prácticamente se les denomina hemangiomas, trombosados y calcificados, ¿no? Y generalmente pues están relacionados con la condromatosis múltiple. Estos condromas pueden aumentar su vascularización y convertirse pues en un Mafuxi, no sea un hemangioma cavernoso con muchas trombosis. Vean ustedes, ataca cualquier segmento óseo menos la cabeza y es de gente joven, ¿no? Aunque vemos que esta manito no es de gente muy joven, pero bueno. El condroblastoma, que ya lo hemos visto. El quiste solitario, vean ustedes acá también. Es un quiste no tabicado, porque hay quistes tabicados. Los osteomas osteoides son tabicados. En cambio, estos quistes, miren ustedes, no son tabicados. Son quistes que se encuentran
localizados en cualquier segmento óseo. Y cuando se hace el tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que se hace? Se abre la cortical, se curetea el interior del quiste y generalmente estos, si no se fracturan o si no se han fracturado, pues ingresa la sangre al interior del quiste, se le saca toda la membrana dentro del quiste y este quiste va a consolidar y va a formar un hueso nuevo, ¿no? Entonces, son de fácil tratamiento y de una buena evolución. En cambio, los malignos, pues miren ustedes, ¿no? Neoplasias malignas, osteogénicas, osteosarcomas, las condrogénicas, el condrosarcoma, las neoplasias del colágeno, que es el fibrosarcoma, tumor de Ewing, metastásicas, mielomas múltiples, y de la sinovia de los sinobiomas y los sinovitis vellonodular pigmentaria, que es un tumor muy maligno. Sobre todo, entre todos estos tumores malignos, son pues los más frecuentes en nuestro medio son los osteosarcomas, ¿no? Y los más malos de todos estos son los tumores de Ewing, que son del colágeno. Vemos acá neoplasias, el osteosarcoma, ven ustedes cómo hay aumento de volumen. Y algunas veces, pues, estos pacientes vienen cuando se han fracturado, ven ustedes este paciente emaciado completamente, ¿no? Delgado, con su tremendo tumor. Y a veces vienen así como una pequeña fístula. ¿Qué agentes son los que producen esto? No se sabe. Acá se ponen químicos, físicos, víricos, otros, en fin. A cualquier cosa se le puede achacar a los tumores malignos, pero no tienen una etiología. Y esos tumores son, pues, generalmente, los osteosarcomas son generalmente de las metáfisis. Miran ustedes cómo están localizadas las metáfisis, ¿no? Y son de tumores de la gente joven, de niños o adolescentes. Esos tumores pueden invadir toda la metáfisis o también pueden, en casos de los adultos en que ya no tienen el núcleo de crecimiento, esos tumores pueden invadir también la articulación. Entonces, estos son los tumores que con más frecuencia van a ver ustedes, ¿no? Los osteosarcomas. Pero los niños generalmente vienen así, o ya vienen así, en estas condiciones, donde prácticamente, pues, ahora se está tratando esto, se hace la resección y se hacen prótesis, se hace la resección o se hace el curetaje cuando, por ejemplo, se lo descubre en estas condiciones, se hace un curetaje amplísimo y se lo rellena con acrílico y lógicamente tiene que recibir radioterapia y quimioterapia, ¿no? Vean ustedes los osteosarcomas. Este es el triángulo de Codman, como les decía. No presenta la imagen de sol radiante, sino vean ustedes el triángulo de Codman, que no es más que una osificación del periósteo. Esta es la característica del osteosarcoma. Entonces, si yo le preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la característica del osteosarcoma? La imagen radiológica en sol radiante, la destrucción de la cortical, ustedes pondrán pues el triángulo de Codman, ¿no? Que es el más frecuente. Y vean ustedes, pues simplemente hay dolor, inflamación y dolor que aumenta cuando el niño hace ejercicios. Entonces, son características importantes que a veces hacen de que el tumor crezca tanto sin que la gente se dé cuenta. Los condrosarcomas, vean ustedes, ¿ven? A nivel de dónde se están desarrollando. En las zonas donde hay, pues, tejido cartilaginoso, ¿no? Pueden ser tabicados, pero ya comienzan a destruirse la cortical. Es diferente, miren ustedes, es la diferencia que se encuentra con los quistes. Los quistes no destruyen la cortical, en cambio los osteosarcomas sí, ¿no? Y afectan, pues, la capa cortical, por eso es que encontramos eso. Acá se ha hecho una edición quirúrgica y vean, ¿no? Se han puesto, pues, una fractura de cadera, se descubrió que era un osteosarcoma y se han puesto material de osteosíntesis porque se fracturó en un osteosarcoma. Y vean ustedes, acá tenemos otros osteosarcomas que lamentablemente se pueden presentar después de un traumatismo, ¿no? Y la resección quirúrgica permite de que se elimine, pues, todo este osteosarcoma. Ven ustedes acá, se elimina una gran parte del ilio o del ilíaco.
¿no? Vean ustedes el tamaño. El fibrosarcoma. Vean ustedes las características del fibrosarcoma, ¿no? Tiene la forma característica quística. Vean ustedes, tiene un núcleo moteado, ¿no? Y que va invadiendo todas las zonas paratumorales y luego destruyen el periósteo, pero no tienen la imagen de sol radiado ni el triángulo de Kodman, pero sí te hacen una gran invasión de las partes blandas. Tienen pues esta imagen con bordes irregulares, ¿no? Lacunares, o sea, como ven ustedes así. Acá tenemos formas lacunares, irregulares. Ven ustedes, acá tienen forma de lagunas, pero son irregulares y destruyen pues el periósteo. Generalmente estos fibrosarcomas son los que requieren amputaciones, ¿no? No tienen un tratamiento con resección del tumor porque generalmente da recidivas. Y así tenemos los fibrosarcomas, el tumor de Ewing. Ven ustedes cómo es la característica del tumor de Ewing. Generalmente es en gente joven, de niños hasta gente joven. Miren cómo ustedes, el tumor de Ewing va destruyendo la cortical. Va destruyendo la cortical en forma de terciopelo. Lo habíamos visto, ¿no es cierto? Que hemos dicho que en forma terciopelada, miren ustedes cómo en forma terciopelada va destruyendo la cortical, ¿no? Pero es un tumor que, miren ustedes, es un tumor que invade todo el tejido óseo de manera de pequeños, de imágenes redondeadas, ¿no? O de arcos también, pero destruye pues la cortical. Y no se presenta solamente en un hueso, sino pueden presentarse, miren ustedes acá también, se está presentando en los huesos del carpo. Y acá ya había una destrucción de los huesos del carpo. Este tumor de Ewing es un tumor muy invasivo, ¿no? Muy invasivo. Vean ustedes cómo se puede comenzar a encontrar un tumor de Ewing. Hay una lesión metafisiaria, pero vean ustedes la reacción perióstica, que habíamos dicho en qué, aterciopelada, ¿no? Y vean el tumor de Ewing cómo ataca pues toda un ala ilíaca y también ataca la otra y también va a atacar otros segmentos óseos, ¿no? Las neoplasias metastásicas pues son tumores más frecuentes en mayores de 50 años, cuando ya vienen pues metástasis de la próstata en varones generalmente, ¿no? Riñón, pulmón, mama, tiroides. Por eso es que es importante hacer un diagnóstico precoz de estas tumoraciones que se encuentran en órganos, en otros órganos. ¿Por qué? Porque estos sí nos pueden dar metástasis. Y las metástasis las podemos, el paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer de riñón, pues tenemos que hacerle una cintilografía para determinar si tiene una metástasis, ¿no? Porque es frecuente que se produzca una metástasis cuando hay esos tumores, sobre todo cuando los tumores que han ido ya y han lesionado la cápsula del órgano que se está tomando, entonces va a producir pues una metástasis. Puede ser locales o también, miren ustedes, el mieloma múltiple. Miren la característica como lagunas, ¿no? El mieloma múltiple. Acá vean ustedes, el mieloma múltiple también ha tomado parte de lo que son las apófisis transversas. Acá vean ustedes el mieloma, como ha tomado, miren ustedes, toda la metáfisis proximal. Y también hay tumores mielomatosos a nivel de la pelvis. No, miren esas características, este es el mieloma múltiple. Tumor muy, muy maligno, muy maligno. Y eso de personas, de adultos jóvenes. Vean ustedes las imágenes radiográficas cómo son. Una destrucción completa del tejido óseo. Vean ustedes en la columna.
Generalmente este tumor no da buenos resultados, solamente pues se puede realizar pues la radioterapia y la quimioterapia. Y se pueden dar antimicóticos también, ¿no? Pero no da buen resultado. Muy bien. Entonces, lamentablemente en este caso pues son patologías que no son fáciles de detectar. Entonces, como dice Cata, nosotros tenemos que afrontar ese desafío, ¿no? Para poder determinar qué tipo de tumores es maligno o benigno mediante todo lo que hemos explicado.